Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Germán Calvi y voy a trabajar con ustedes el taller de gestión y formulación de proyectos audiovisuales en la especialización en televisión que llamamos también gestión y producción de la comunicación audiovisual. Esta es la cuarta corte que dictamos y a mí en lo personal me alegra mucho poder compartirla con ustedes a pesar de esta pandemia, a pesar de la virtualidad. Creo que es una oportunidad para que discutamos, para que nos conectemos y para que aprendamos juntos a discernir un poco qué vemos en la realidad audiovisual y cómo pensar la gestión y la formulación de proyectos audiovisuales en este tiempo. Quiero empezar presentándome. Tengo 48 años, vivo en la ciudad de Buenos Aires hace 12 años. Soy docente en la UBA de la materia Economía de los Medios y Derecho Aplicado. Presido en la Fundación Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. Es una fundación que creamos con un colectivo de compañeras y compañeros profesionales, referentes de los sindicatos, de las cámaras empresariales y de la industria que le llamamos, ¿no? Los grandes jugadores locales, para pensar el modelo de desarrollo nacional para el sector audiovisual. Empezamos en el año 2012, en el año 2015 logramos la persona jurídica de fundación y desde el año 2018 tengo la responsabilidad como presidente. Después los invito para que conozcan nuestras redes, para que conozcan lo que hacemos. Uno de los libros que publicamos en el año 2019, junto a Lucrecia Cardoso y Matías Tribubov, con quienes lo compilamos, fue un poco el fruto de un trabajo que hicimos en Claxo, un grupo de trabajo Claxo del 2016 a 2019, con investigadores de otros 8 países de América Latina y de España. Y hablamos de políticas públicas y producción audiovisual en la era digital en América Latina. Me apasiona mucho la docencia y me apasiona la militancia política. Son dos pasiones que me atraviesan y un poco me definen, y creo que son buenos lugares desde los cuales pensar el sector audiovisual y desde los cuales intervenir, ¿no?, en el sector audiovisual. Y bueno, espero aportarles a ustedes en esta búsqueda de especialización y de profesionalización algunas herramientas para que juntos vayamos agregándole complejidad y vayamos agregando nuevas dimensiones al pensamiento profesional y a sus prácticas profesionales. Quería empezar con un disparador que era pasar de la idea, ¿no?, que tienen los realizadores a lo que es el proyecto audiovisual. Y había escrito: una obra audiovisual, antes de ser un sentimiento que se aloja en el centro de nuestra subjetividad, es una pantalla que nos cuenta una historia. Y antes es una fábrica que produce la magia de ese contenido. Y antes es un sueño colectivo de guionistas, directores, músicos, actores, técnicos, que combinando sus capacidades nos regalan arte. Me gustaba como disparador, ¿no?, de esta primera etapa, que era pensar el pasaje, ¿no?, de las ideas a los proyectos concretos, que va a ser un poco lo que vamos a trabajar en esta primera etapa de la materia. Lo organicé en 3 desafíos, también como disparadores todavía. El primer desafío, que enfrenta la obra audiovisual entonces, es cómo desarrollar la capacidad de conmover a millones de personas a través de un arte que combina a todos y los expresa el lenguaje audiovisual. Hoy el mundo, y sobre todo el mundo de la producción audiovisual, se organiza en grandes jugadores globales. Y esos grandes jugadores globales generaron fábricas que dialogan con 1.000 millones de espectadores a la vez. Está China, ¿no?, con sus 1.400 millones de habitantes, está la India con sus 1.300, 1.200 millones de habitantes, y está Estados Unidos con sus 300, 350 millones de habitantes,
pero con la estrategia de ocupar, ¿no?, las pantallas y de seducir a las audiencias de América Latina y de Europa. Ahí juntan, ¿no?, los 1.000 millones de audiencias y de espectadores. Creo que nosotros, como universitarios argentinos, como pensadores argentinos, como diferentes roles que nos puede tocar en la industria del contenido, tenemos que comprender que esos son los grandes jugadores que ordenan esto, ¿no?, que ordenan al sector audiovisual a nivel global. Y que cada vez más esa organización global incide en lo que pasa en cada uno de nuestros países. A nosotros nos llega como dispositivos tecnológicos, nos llega como la manera en la que se filma en cada tiempo, nos llega como paquetes tecnológicos cerrados que aprendemos a usar. Y lo que queremos es un poco ser críticos de eso y aprender a pensar antes de aprender a usarlos, o a la vez, ¿no?, porque hay que aprender a usarlos, pero también comprender de qué manera el arte puede darle potencia a estas herramientas o a estas reglas, o usarlas a favor de su máxima expresión y no subordinarse, ¿no?, como simples usuarios de tecnología. El segundo desafío que enfrenta una obra audiovisual es cómo dialogar en simultáneo con cada uno de esos millones de personas a través de pantallas. Por un lado, es la capacidad de comprender los símbolos, la capacidad de comprender de qué manera nosotros hablamos un lenguaje universal, ¿no?, de cada tiempo, de qué manera nosotros universalizamos la potencia de nuestro mensaje, de qué manera nosotros y el arte que ponemos a disposición de un contenido, ¿no?, que involucramos en la realización de un contenido, dialoga de manera armónica o disruptiva con una sociedad tan grande, ¿no?, que nos excede por lejos como sociedad argentina, que nos excede por lejos como generación, ¿no?, que nos excede, pero que la industria nos ayuda y nos facilita maneras, y que un poco la globalización de los 90, ¿no?, lo que fue haciendo fue un proceso de homogeneización cultural, y hoy ya hay más de 1.000 millones de personas con capacidad de consumo que se parecen cada vez más entre sí, que se diferencian de los otros 2.000 millones que viven en sus países y que no tienen capacidad de consumo. Y eso allana el camino para estos creativos que le hablan a esas masas a la vez. Pero después de haber desarrollado esa capacidad de contar, esa capacidad de pensar la historia en esa escala, de proponernos seducir a 1 billón o 1.000 millones de personas a la vez, ¿no?, con nuestro relato, aparece otro desafío, que es cómo conectar con cada una de esas personas a través de una pantalla. Hoy yo estoy conectando con 20 de ustedes aproximadamente. Y esto requirió una organización compleja, requirió que la Universidad de La Plata cree la plataforma, ¿no?, en la que estamos trabajando, requirió que yo tenga un software a través del cual estoy grabando esta clase, que este software dialogue con el software de la plataforma, que el software de la plataforma dialogue con el software del dispositivo en el que está cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes se inscriba, se registre, ingrese a la plataforma y conecte con el contenido. Y hay una motivación de ustedes de aprender, de formarse, de poder ir creciendo profesionalmente, ¿no?, y entienden estos caminos, estas oportunidades de las especializaciones como algo valioso para eso. Los públicos hoy buscan entretenimiento en las pantallas, buscan diferentes emociones, pero podemos simplificarlo en el entretenimiento. Entonces, ¿cómo conectamos con cada una de esas pantallas de a 1.000 millones por vez? Y eso nos lleva a la distribución de este contenido, cómo llega, cómo se fabrica, cómo se empaqueta y cómo se distribuye para que llegue a esas 1.000 millones, de los cuales 1 millón, 2 millones viven en nuestro país y el resto están afuera de nuestro país. Y entonces tenemos que pensar cómo conectar con ellos. Tenemos que pensar juntos, colaborativamente con otros que piensan lo mismo y que enfrentan este mismo desafío y que nos pueden ayudar a potenciar la llegada
Ahí están las distribuidoras internacionales, ahí están las señales internacionales, ahí están los dueños de los satélites, ahí están los jugadores globales, ¿no? O los jugadores supranacionales que trabajan por arriba de la escala del tamaño de un país y trabajan en varios países, ¿no? Que ingestan estos contenidos o que los incorporan a modelos de distribución masiva de gran escala. Y entonces, si nosotros logramos un contenido con esa potencia y logramos alianzas que nos conecten en redes que permitan llegar a esa cantidad de espectadores a la vez, estamos jugando en ese territorio en el que juegan hoy las ideas más importantes de nuestro tiempo, que lidera India, China, Estados Unidos, ¿no? En el orden que ustedes quieran, depende de la fuente estadística que utilicen. El tercer desafío, si se lograron los anteriores, es el más simple, y es la construcción de las alianzas que faciliten los medios para la producción y distribución de este proyecto, de esta obra audiovisual. Y no lo pongo de manera chicanera o de manera forzada, digamos, en este lugar. Creo que yo no puedo exigirle a la realidad que se organice atrás de una idea que no es una idea potente. Y acá no estoy hablando de mercado todavía, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ninguna otra cosa que no sea una obra audiovisual potente en el momento de ser una idea. Y eso me hace como un parteaguas. ¿Qué ideas quedan de este lado, ¿no? Y no pasan? ¿Y qué ideas trascienden y sí pasan? Por las razones que sean, ¿no? Por las razones que ustedes consideren. Y eso me lleva a un primer gran embudo, ¿no? En la vida profesional, en la vida laboral, que es comprender que no todas mis ideas tienen esa fuerza, tienen esa potencia, tienen esa capacidad, tienen esa... encontrarse con su tiempo, ¿no? Muchas veces son ideas que ya se contaron muchas veces y quedaron viejas, o son ideas que todavía son muy disruptivas con los valores, con las tradiciones, con las costumbres, o los deseos, o los anhelos de la sociedad en este tiempo, entonces quedan como fuera de tiempo, ¿no? Y muchas obras de arte son buenas 20 años después, 30 años después. Y dicen, wow, acá miren lo que hizo este artista, lo que hizo esta artista. Y se redescubre, ¿no? Y en su tiempo pasó sin trascender. Y entonces no hay que enamorarse tanto de la idea propia. No hay que enamorarse, hay que permitir que esa idea dialogue con la realidad y crezca y crezca y crezca y sea fuerte y que otra le gane y ir con esa otra y que otra aparezca y nos impacte y quedemos, wow, qué bueno esto, es esta, ¿no? O que en este diálogo, ¿no? Con todos, con el conjunto, aparezcan cosas nuevas, nos enriquezcan, nos emocionen, sobre todo y fundamentalmente, ¿no? Y en esa búsqueda aparece entonces la potencia de una idea, que encontró su tiempo, que encontró su audiencia, ¿no? Que dialoga con esa sociedad en ese momento y en ese tiempo, y luego fluye, ¿no? Si tengo la capacidad de llevarla adelante, si tengo la capacidad de realizarla. Siempre que hablamos de cine, de televisión, de series, de contenidos en lenguaje audiovisual, hablamos de un trabajo colectivo, ¿no? Entonces hablamos también de un sueño colectivo y hablamos de arte colectivo y hablamos de un proceso que crece a la medida que todos aportan su parte y suman a esa potencia. Pero en el primer momento y en el primer lugar está la idea. Está la idea. Y nos parece que poner el eje en las ideas es una gran capacidad que tenemos que desarrollar todos a la hora de pensar proyectos audiovisuales. Y si ustedes descartaron 100 ideas, la que quedó va a ser mejor, mucho más mejor que esas 100. Y si descartaron 1000, va a ser mejor. Y si descartaron 100.000, va a ser única.
Y así pasa con todo, ¿no? El mejor de 100.000 en todos los órdenes de la vida, digamos, que nosotros podamos apreciar o valorar esa competencia contra sí mismos de la misma especie, genera esto, ¿no? Y hay una película que nos cambió la vida cada 100.000 y una serie que nos cambió la vida cada 100.000 y que conectó con nosotros, y que conectó con muchos como nosotros en ese tiempo. Y entonces, redescubrir eso, hacer ingeniería inversa de cuáles son y qué nos emocionó, y esos personajes, y esas tramas, y esas estéticas, y esas búsquedas, y esos momentos de nuestra vida, nos ayuda también a nosotros mismos sentarnos del otro lado de nuestro pitch imaginario y decir, bueno, esta idea, wow, tiene más fuerza, esta tiene menos, priorizo esta, veo qué le pasa a los otros, cuando la cuento, ¿no? Cuando empiezo a buscar aliados, cuando empiezo a hacerla caminar. Empiezo con algunas definiciones, ¿no? Como para empezar a recortar la cancha y empezar a ponerle un poco de método. Esto que vamos a trabajar es una metodología de formulación de proyectos, ¿no? Cómo transformamos nuestra idea en un proyecto. Entonces empiezo con la definición de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Esto se los voy a compartir a ustedes en un PDF, ¿no? Que es una present de esta clase, que hace un poco de soporte para que tengan y puedan usar las dos cosas, ¿no? Puedan usar el texto y puedan usar un poco el video también para que dialogue con el texto. Tomé una definición de Ezequiel Anderegg, que me gusta mucho, y dice que un proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios, determinados resultados, capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas o satisfacer demandas. Debe tener metas y objetivos y cumplirse dentro de las limitaciones de un tiempo prefijado y con los recursos financieros también prefijados o determinados. Acá Anderegg mete todo, ¿no? Digo, hace una condensación de un concepto en el cual excluye todo lo que para él no es un proyecto. Y entonces empieza hablando de un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas. Estamos hablando, cuando hablamos en el mundo de la formulación de proyectos, de actividades. Estas actividades se realizan con un fin, y ese fin es producir, en este caso, una obra audiovisual. Pero el concepto que yo quiero usar de obra audiovisual no es el contenido que se termina de postproducir. No es ese. Sino es el contenido que dialoga con las audiencias y enriquece al colectivo que lo hizo para el siguiente proyecto. Eso me conecta un poco con el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Que también vamos a trabajar y que es una idea. Entonces el ciclo de vida es un ciclo, es cíclico. Y entonces yo soy un realizador, arbitrariamente ese ciclo, que lo puedo empezar en cualquier lado, decido empezarlo en la idea. Y decido terminarlo donde nace la siguiente idea. Y esa siguiente idea nace en un montón de lugares, Pero para mí un lugar que es muy potente es en la experiencia del colectivo que la realizó esa idea con las audiencias. ¿Cómo le fue al contenido con las audiencias? ¿Cómo dialogó ese contenido con las audiencias? Y eso, ¿no? Es un poco lo que más enriquece toda la capacidad de mejorar permanentemente, ¿no? Esta fábrica de contenidos, que es lo que nos proponemos, ¿no? Como uno de los objetivos de esta búsqueda de la especialización, de favorecer, de colaborar con una industria audiovisual argentina pujante, una industria potente, ¿no? Y esa industria potente tiene muchos ciclos de estos a la vez, muchos ciclos de estos en simultáneo, y entonces, por eso no quiero que esto sea decir, bueno, acá termina cuando el contenido está hecho. No, ahí no pasó nada todavía. No pasó nada. Simplemente el artista terminó su arte, que nació para ser compartido y terminarse del otro lado de la pantalla. Entonces lo acompañamos hasta que termine.
sigue diciendo que busca determinados resultados y que esos resultados deben ser capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas o satisfacer demandas. Y bueno, acá hay un debate más profundo, bastante más profundo, y tiene que ver con cuál es la necesidad que satisface, cuál es el problema que resuelve, cuál es la demanda que satisface. Y hay muchísimas respuestas, quiero ensayar unas pocas con ustedes. No quiero dispersar, pero caigo en la tentación. El espectador, la audiencia, la comunidad, el pueblo, como ustedes prefieran llamarlo, los consumidores, buscan entretenimiento, entretenerse, satisfacen la necesidad de entretenerse a través de pantallas. Pero también, al satisfacer esa necesidad, hacen una búsqueda. Hacen una búsqueda y no la llenan de cualquier manera. Y esto entra dentro del arte. Entra como una opción, como una búsqueda de algo con capacidad de conmoverlos. Lograr la empatía suficiente y la potencia suficiente para conmover a una sociedad en un tiempo histórico es parte de esto. Y las mejores fábricas de contenido del mundo aprendieron esa empatía y la profesionalizaron y le dieron categoría industrial. Y son grandes fábricas que conmueven a la humanidad con cada una de sus producciones. Y eso es un aprendizaje. Eso es un aprendizaje que parte de entender estas reglas de juego. De entender que hay una sociedad que demanda un entretenimiento. Y que ese entretenimiento lo demanda a través de una pantalla. Y que entonces se genera un intercambio. También hay una necesidad, ¿no? Además de una demanda, una necesidad. Esa necesidad para mí es más espiritual, conecta más con quiénes somos, conecta más con quiénes queremos ser, conecta más con qué nos hace soñar y con qué soñamos, con qué deliramos, cuáles son nuestras fantasías, de qué se hacen nuestras ilusiones, y poder dialogar con una fábrica de sueños, con una fábrica de utopía, con una fábrica de emociones, se transforma también esa necesidad de una búsqueda de contenidos que nos interpelan de otra manera, ya más conectada a nuestra identidad, a quiénes somos, a quiénes queremos ser, a cómo vemos el mundo. Finalmente resuelve un problema que es que si nuestros contenidos no están en nuestras pantallas, están los contenidos de otros. Y si otros nos cuentan, nosotros no nos vemos reflejados en las pantallas ni en las historias. Y cuando no nos vemos reflejados ni en las pantallas ni en las historias, nos empezamos a perder en nuestras búsquedas. Pensamos que somos mal. Pensamos que somos o que habitamos un no lugar. Y empezamos a habitar identidades débiles como sociedades. Identidades que anhelan parecerse a otras sociedades. Personas que viven un tiempo y anhelan otro, que no es este. Y eso además genera que la industria se desarrolle en otro país. Y entonces acá no haya trabajo, o haya poco, o haya mal pago. Genera que no haya lugar en las salas para nuestros contenidos, que no haya lugar en las grillas de programación para nuestros contenidos, que no haya un atractivo para las plataformas de hacer un lugar a nuestros contenidos. Y genera una naturalización de que nuestros contenidos estén condenados a
los circuitos alternativos, a ir por afuera, a ir por el costado, a buscar, ¿no?, llamarnos la atención, convocarnos, invitarnos. Y en esa búsqueda empiezan a perder de vista la tarea central, que es emocionarnos, que es conmovernos, que es hablarnos cariñosamente y volarnos la cabeza de a millones de personas a la vez, ¿no?, en el mismo tiempo, y compitiendo con esas otras pantallas que hace décadas y décadas y décadas, ¿no?, expresan contenidos fabricados por grandes potencias que se dan la tarea de pensar a 20 años, a 50 años. Nosotros tenemos que empezar a darle cuerpo a esa gimnasia, ¿no?, de proyectarnos y hablarles al mundo, porque tenemos mucho para decir, porque somos muy diversos, porque somos una sociedad pacífica, muy culta, porque somos un pueblo maravilloso que vale la pena que nos contemos, ¿no?, que nos contemos nosotros a nosotros mismos, y que cuando lo logramos, trascendemos, y que tenemos una capacidad instalada realmente maravillosa para lograrlo. Que persistimos, ¿no?, a pesar de ciertas adversidades. Cuando lo bajo el proyecto a tener metas y objetivos, y que esas metas se cumplan dentro de las limitaciones de un tiempo, con recursos también limitados o determinados, hablo de inteligencia organizacional, ¿no? Creo que Anderegga ahí lo que nos dice es, muchachos, organicemos esto para que en este tiempo y con estos recursos lo logremos, y que la clave es la capacidad de anticipar, ¿no?, la capacidad de anticiparnos y la capacidad de estar ahí, estar listos, ¿no?, para hacer economía de esfuerzos y para ir por los caminos más directos. Cuando hablo de un ciclo de vida del proyecto, cuando hablamos del ciclo de vida del proyecto, me voy a enfocar ahora ya no en este ciclo que les acabo de mencionar, ¿no?, de que arbitrariamente digo que empieza en la idea, que esa idea se desarrolla, que ese proyecto se formula, obtiene financiamiento, se realiza integralmente, se distribuye, llega a las pantallas, se exhibe, conecta con sus audiencias y renace en un equipo más potente de creativos, ¿no?, en la siguiente obra audiovisual que se proponen. Y me voy a enfocar en un recorte más metodológico de la formulación del proyecto, ¿no? Ahora voy a hablar del ciclo de vida de un proyecto, en tanto es un proyecto que vamos a ejecutar desde cero. Y ese proyecto tiene un inicio. En ese inicio es cuando la idea sortea todas las dificultades y arranca. Y tiene como un clímax, ¿no?, en donde esa idea compitió con todas las otras y logró imponerse, y en donde conectó con algún esquema de nuestro proceso de toma de decisiones en la que fue priorizado y arrancó. Y decimos, es esa, es ahora, y es así, y la vamos a hacer. Tiene un proceso de planificación, ¿no?, de planeación, si quieren, de los traducidos, ¿no?, de lenguajes extranjeros, ¿no?, pero es planificar. Tenemos que organizar cómo vamos a hacerlo. Y entonces, en el audiovisual hay un guión que trabaja en diálogo con un público potencial, ¿no? Entonces tenemos un imaginario de cuál es el público al que le hablamos y un guión de cuál es la historia que vamos a contar y cómo la vamos a contar, ¿no? Un diálogo entre esas dos cosas. Las vamos a contar de esta manera a estas personas. Y ese es el diálogo, ¿no?, que los mejores guionistas del mundo lo tienen internalizado, lo tienen adentro. Ya escriben con ese cassette en la cabeza. Le escribo a ellos, ¿no? Por eso escribo de esta manera, por eso no escribo esto, por eso no lo hago de ese modo y lo hago de este. Y en paralelo a todo esto está el proceso de ejecución, propiamente dicho, que ya cuando estamos craneando la idea, estamos ejecutando el proyecto. No sabemos cuál íbamos a ejecutar de todas las ideas que teníamos, pero cuando empezamos a planificar, ya estamos sobre el proyecto. Decimos, este es el proyecto que vamos a hacer, de este modo lo vamos a hacer, este es el guión.
Este es el guión. Perfecto. Y ese guión tiene 1, 2, 3, 50 reescrituras, hasta que decimos, listo, lo tenemos. Esto, y de este modo, y exactamente así, es lo que queremos y lo que vamos a contar. El proyecto luego requiere incorporar todas las complejidades de lo que es producir audiovisual. Entonces, la formulación incorpora armar un plan de rodaje, definir los personajes, definir el arte, definir los equipos de trabajo, todo lo que integra el plan de producción, que en esta primera etapa lo veremos de manera muy simplificada para entender el concepto y luego iremos profundizando, ¿no? Y el proyecto se escribe para alguien, no se escribe en abstracto y para nadie, se escribe para alguienes. Se escribe para quienes lo van a ejecutar al proyecto, y es una guía de trabajo, es una guía de hay que hacer esto de esta manera y en esta secuencia y con estos medios para lograr esto, estos resultados, estas metas. También se escriben los proyectos para quienes nos van a financiar. Entonces son una guía práctica para el que lo va a hacer y son una herramienta de convencimiento del que queremos que lo financie. Y ahí nuestra motivación y nuestro deseo y nuestra voluntad y nuestros propios recursos empiezan a dialogar con las lógicas de otros, que son las lógicas de los que deciden aportar recursos para que este proyecto se pueda hacer. Y esas lógicas generan tensiones entre mi deseo, entre el deseo colectivo de este grupo que profesionalmente decide llevar adelante la realización de esta obra audiovisual, y el lenguaje de los que deciden aportar el dinero, que en general tiene que ver con el lenguaje del dinero. Y el lenguaje del dinero en el sistema capitalista tiene que ver con la rentabilidad. Tiene que ver con cuánto dinero aplico en una inversión y qué beneficios genero con ese dinero que apliqué. Y tiene que ver con un lenguaje de mercados. Y ese lenguaje de mercados, si es una película, baja a cuántas salas, y es cuántas semanas, y cuántas butacas, y cuánta taquilla finalmente tendrá ese proyecto. Y entonces, cuánta inversión va a habilitar en función de el ingreso potencial que genere. Si estamos hablando de pantallas de tele, estamos hablando de rating. Si estamos hablando de plataformas OTT, también estamos hablando de rating, pero en otro sentido, ¿no? Estamos hablando de audiencias, dado que el rating es en ese minuto, en ese mismo minuto, ¿no? Y tiene ese valor porque tiene la publicidad, ¿no? Que necesita legitimar a cuántos le estoy vendiendo en este minuto lo que le vendo como publicidad, no el contenido. Pero el contenido atrae la audiencia y esa audiencia trae la publicidad. Y ese es el diálogo completo, ¿no? En las plataformas, en general, no está esa publicidad, sino que el otro paga para tener esta peli o este contenido o esta serie sin esa publicidad, y entonces es la cantidad de espectadores por unidad de tiempo, por año, por mes, por semana, por día, por 2 años, por 5 años, ¿no? Por el tipo de acuerdo que cada uno haga con cada plataforma. Entonces, el lenguaje del dinero no tiene nada que ver con el lenguaje del arte, absolutamente nada que ver. Pero en tanto es el que permite que el arte exista, tensiona. Y el arte, ¿no? Ahí aparece la tensión entre el director y el productor, entre el que lo quiere hacer de un modo casi ilimitado y el que media para conseguir recursos, plazos, acuerdos que limitan, que restringen y dicen, bueno, conseguimos todo esto, hagámoslo con esto, ¿no? Y entonces aparece una discusión que en los equipos más profesionales se enriquece, que en los equipos en donde pierde el arte, ¿no? Se hacen grandes fábricas de porquerías con una alta inversión, que en donde gana el arte a costa de la producción no se termina, ¿no? Se rompe antes, fracasa en ese exceso de libertad, y donde se equilibran, logran lo mejor de cada parte, ¿no? De lo deseable a lo posible, de lo deseable a lo posible,
como decía Galeano. Después está la ejecución del proyecto, a la par de todo esto, la ejecución, que en el caso de la obra audiovisual es concretamente la preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? Ese es el eje, el punto culmine de fabricar el contenido, empaquetarlo, distribuirlo y exhibirlo. Y exhibirlo hoy es exhibirlo en muchas ventanas, en una sala de cine, en un canal de televisión, en una plataforma. Y entonces, en función de las características de cada uno, puede ser primero en uno, después en otro y después en otro. Entonces, eso prolonga la vida de ese proyecto y prolonga lo que se llama la monetización, la cantidad de invitaciones que yo hago a estos espectadores para que vean el contenido y para que generen recursos para este proyecto o para el siguiente proyecto. Y después está el cierre del proyecto. Y es importante el cierre del proyecto porque es la etapa de aprendizaje más cabal que tiene el equipo. Y es, bueno, analizar contra el punto de partida cómo fue la ejecución de este proyecto, cuáles son los resultados que se lograron, cuáles son los errores que se cometieron, cuáles son los aciertos. Y eso en un proceso artístico, en un proceso creativo, en un proceso de fabricación de un contenido, de algo simbólico, en el diálogo de este contenido con la audiencia, es muy rico ese proceso. Y también el cierre administrativo. Si yo usé recursos, y usé gran cantidad de recursos, y hubo terceros que invirtieron en esos recursos y que con sus lógicas me exigen rendir cuentas de qué hice y cómo lo hice, ¿no? Tengo toda una burocracia, tengo toda una ingeniería, tengo toda una arquitectura del proyecto, jurídica, administrativa, económica y financiera, que tengo que cerrar. Y entonces, ese momento de cierre tiene que estar estrechamente vinculado con el momento de planificación. Porque si yo, cuando planifico, no tengo en cuenta eso, luego puede que no pueda cerrar, ¿no? Y entonces tengo que adelantarme, tengo que entender exactamente la lógica que me exigen para cada cierre para poder entonces planificar adecuadamente, ¿no? Y los mejores planificadores son los que tienen esa experiencia, ¿no? Siempre dicen que la experiencia es un peine que te llega cuando te quedaste pelado. Y sí, bueno, las primeras veces cometemos más errores. Y es la manera de aprender, ¿no? Equivocarse es la única manera que tenemos de aprender, la mejor manera que tenemos de aprender. Y entonces este es el ciclo de vida del proyecto cuando hablamos de la formulación de un proyecto. ¿Cómo se formula un proyecto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para formular un proyecto? Acá aparecen preguntas. Yo lo ordené en 6 preguntas, que es ¿qué se va a hacer y para qué se va a hacer eso? ¿Qué se necesita hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué tiempo se va a hacer? ¿A qué costo se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Un primer grupo de preguntas disparadoras del orden de la formulación del proyecto. El qué se va a hacer me determina los objetivos del proyecto. El qué se necesita hacer, los productos del proyecto. Cómo se va a hacer las actividades, en qué tiempo, la duración y la calendarización de esas actividades, a qué costo el presupuesto, quién lo va a hacer, el equipo. Entonces, respondiendo estas preguntas, aparecen el ABC de todas las respuestas que necesito cuando digo voy a formular el proyecto. Esto exige que yo sepa estas cosas, porque si no, las respuestas que yo me voy a dar son respuestas incompletas, ingenuas, imprecisas, que me van a dar un plan de trabajo impreciso, incompleto, y que no me va a permitir llegar a lugares de la complejidad que requiere fabricar un contenido audiovisual y dialogar con audiencias masivas.
Esto, en el tiempo, parte de la hipótesis que yo tengo en una situación actual, y que esa situación actual la transparento en un diagnóstico, y tengo una situación deseada, una situación futura, que la transparento en mi objetivo, ¿no? Entonces yo estoy acá y quiero ir allá. Estoy en la situación actual, que la caracterizo en el diagnóstico, y voy hacia el objetivo, que lo expreso en mis objetivos. Cuando trabajamos con proyectos audiovisuales, bueno, los que ya hayan filmado, los que ya hayan trabajado en el sector audiovisual, saben que hay muchas tecnologías, que hay muchas herramientas de planificación, que hay mucho en relación a cómo se hace, ¿no? Cómo se piensa. Yo quiero compartir con ustedes un par de metodologías que a mí me sirvieron mucho, ¿no? A la hora de escribir los proyectos audiovisuales. Y para compartir esas tecnologías me voy un poco a los supuestos, ¿no? A lo que subyace con cada una de esas metodologías. Y una de las cosas que subyace en las metodologías que voy a compartir con ustedes es la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es una teoría positivista. Eso quiere decir que niega el conflicto, eso quiere decir que simplifica, eso quiere decir que reduce una situación compleja a la mínima expresión, ¿no? Yo la rescato desde el punto de vista pragmático, ¿no? No para el proceso creativo en relación a la obra audiovisual, no para la escritura del guión, sino para la formulación del proyecto una vez que ya tengo el guión en la mano, ¿no? Lo que viene después, más una instancia burocrático-administrativa, jurídica, económica, financiera del proyecto, para ese momento. Esta teoría de sistemas plantea que hay componentes, ¿no? Que hay partes de esta realidad. Organiza la realidad en partes, en componentes. Fija un límite a mi análisis. Estoy analizando esto y reduzco. Todo lo que está fuera de esto no lo estoy analizando. Esto es fundamental a la hora de pensar y apropiarse de esta metodología de trabajo. Entender que esta metodología trabaja con un límite, ¿no? Y que trabaja con componentes. Esos componentes se organizan en sistemas, en subsistemas, ¿no? Que hacen que las cosas funcionen y que hacen que las cosas se transformen de un estadio en otro, ¿no? Imaginemos el equipo audiovisual, imaginemos los creativos, los técnicos, imaginemos los que ponen el dinero, ¿no? Imaginemos nosotros, lo que nosotros, cada uno de nosotros en ese proyecto aportemos, ¿no? Imaginemos el rodaje, imaginemos la postproducción, imaginemos la distribución. Agarra todo eso y lo involucra como componentes de sistemas y subsistemas que permiten que se realice la obra audiovisual y que conecte con las audiencias. Y estos componentes están atravesados por flujos, ¿no? Son dinámicos y los atraviesan flujos. Ingresa dinero, un flujo, ingresa dinero, ese dinero se transforma en horas de trabajo, ese dinero se organiza, se transforma en arte, se transforma en locaciones, se transforma en días de postproducción, se transforma en días de equipamiento disponible para hacerlo, ¿no? Se transforma en muchas cosas, entra dinero, se transforma en muchas cosas. Pero entra dinero con la idea de generar más dinero. Y con la idea de hacerlo con el lenguaje del dinero. Es invierto y gano, ¿no? Entonces, entran decisiones y se transforman en acciones, entran conflictos, entran ruido, entran variables, entran pandemias, inflaciones, aumentos de la moneda de otros países, conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos personales. Todo eso entra, ¿no? Y se transforma en decisiones que los colectivos procesan de alguna manera
y que impactan en eso que estamos fabricando y que impactan en ese diálogo, ese arte que estamos fabricando con las audiencias. Entonces tenemos entradas y salidas, ¿no? Y establece este diálogo. Y esta es un poco, en una simplificación extrema, la teoría de sistemas. A partir de esta teoría de sistemas, una de las metodologías de diagnóstico que les propongo que trabajemos es el modelo problemático integrado. Siempre que hablo de planificación, la planificación es una herramienta para el que toma decisiones. No es una herramienta para otro. Entonces, no se puede formular un proyecto si no se hace en relación directa con el que toma decisiones, ¿no? Podemos tener una expertise técnica que le aporte la metodología al que toma decisiones. Pero para que el proyecto sea una herramienta verdadera, tiene que estar en relación con el que toma las decisiones. El director, el productor, los dos, el director, el productor y los inversores, ¿no? Los que sean, ¿no? Los distribuidores, los productores, los directores, los inversores. En ese coro de intereses se toman las decisiones. Y entonces el diálogo tiene que ser de los que formulan los proyectos con los que toman las decisiones. En general, los que toman las decisiones son los que tienen la información y los que asumen el desafío y los que asumen el riesgo. Y entonces lo hacen sobre información que tienen y que consideran. Y entonces la primera parte, que es este diagnóstico, requiere muchísima calidad en esa información. Muchísima calidad, porque el diagnóstico es tan bueno como la calidad de la información con la que lo hacemos. Entonces, si trabajamos con mala calidad de información, con gente sin experiencia, con gente con una visión muy parcial de la realidad y de la complejidad de esto, vamos a terminar en un dibujo que va a ser ese diagnóstico, que no va a ser una herramienta potente para planificar. Y si lo hacemos con gente con muchísima experiencia, que está en el corazón de la industria y que está pensando cómo potenciar al máximo esta idea, vamos a tener la mejor planificación posible. Entonces, lo que propone esta metodología es hacer una lluvia de ideas. Sentarse con los que toman las decisiones y decir, bueno, ¿dónde estamos parados con este proyecto? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que resolver para lograr que este proyecto sea una obra audiovisual que conmueva a millones de personas? Y entonces aparecen problemas, se empiezan a enumerar problemas. Y esos problemas se escriben todos en el pizarrón. En general, no hay un general. En general no hay un general. Pero imaginen un pizarrón grande con 20 problemas, ¿no? Simplifiquémoslo en 20 problemas. Un pizarrón grande con 20 problemas. Estos son los 20 problemas que tenemos. Una vez que están allí más o menos indicados los problemas de todos los que participaron en esta reunión de diagnóstico, ¿no? Lo que se plantea es separar arriba de cada uno de los problemas, ¿no? Se hace un círculo alrededor de cada uno de estos que se mencionó y nos paramos arriba de cada uno. Y nos preguntamos cuál es la causa de este problema y cuál es la consecuencia de este problema, ¿no? Vamos para atrás y para adelante. Y en esa causa y en esa consecuencia vamos a encontrar otros factores que ya mencionamos en el diagnóstico y entonces vamos a empezar a vincular una flecha, ¿no?, de la causa hacia el problema o del problema hacia la consecuencia. Flechas que llegan, que son la causa, y flechas que salen, que son la consecuencia. Y puede que no hayamos tenido en cuenta algunas causas, entonces las agregamos. Y aparecen nuevos, además de estos 20 que ya hemos escrito, aparecen nuevos, 10 más, 15 más, que son causas, o que son consecuencias que tampoco habíamos tenido en cuenta.
Y entonces nos termina quedando un pizarrón, todo rayoneado, donde tenemos círculos, todos interconectados, con sus causas, cada uno con su causa, y con sus consecuencias, cada uno con sus consecuencias. Hasta que llegamos a un punto que nos satisface y decimos, bueno, sí, acá estamos. Esto es realmente lo que nos pasa. Y en esta situación estamos. Entonces empezamos con 20, tenemos 40, 50 factores que involucramos interrelacionados entre sí. Y entendemos que algunos son causas y otros son consecuencias. La metodología del modelo problemático integrado plantea que aquellos círculos que tienen mayor cantidad de flechas que llegan o que salen son los nodos problemáticos relevantes. Entonces la propia metodología ya nos propone una jerarquización, o sea, nosotros, por nuestra manera de pensar, de interrelacionar y de compartir información, construimos este dibujo, estos 40, 50 círculos que se entrelazan entre sí. Pero no todos, para nosotros mismos, tienen la misma jerarquía, la misma importancia. Hay algunos que son relevantes, y algunos que son los núcleos relevantes. Entonces a algunos les llega una sola flecha, o sale de ellos una sola flecha, o les llega una y sale una, y hay otros que tienen 5, 6, 10 flechas que llegan y salen de ellos. Esos son los nodos problemáticos relevantes de nuestra situación. Y entonces tenemos que repensarlos. Y tenemos que repensar nuestra narrativa alrededor de esos. Que debieran ser 4, 5, todo relativo, no importa el número. Les digo que empezamos con 20 y que todos estaban en ese ruido y que luego los redujimos a 2, a 8, ¿no? Decía 5 arbitrariamente. Y entonces nos propone agarrar este dibujo y transformarlo en otro dibujo, ¿no? Esto que salió de una lluvia de ideas y que salió de este desorden más libre, ¿no? De esta catarsis, le pongamos un método. Y pongamos las causas y abajo las consecuencias, ¿no? Y los vayamos interrelacionando, de las causas primarias a las causas intermedias, a las consecuencias primeras, a las consecuencias generales, ¿no? Como que vayamos jerarquizando eso, tamizando un poco. Y entonces, lo que nos propone finalmente es que establezcamos un pequeño paralelismo y digamos, bueno, las tareas son las que tenemos que llevar adelante para las primeras causas. Lo que tenemos que hacer para enfrentar las primeras causas de todo este diagnóstico con el que nos enfrentamos. La tarea, lo más simple, la unidad. Luego está la acción. Entonces, entre la tarea y la acción, resolvemos los problemas. La acción es más compleja que la tarea, porque la tarea es lo puntual, y la acción ya es más estructural. Al llevar adelante la tarea y la acción, logramos un primer objetivo. Y al construir múltiples objetivos en simultáneo, logramos el alcance del proyecto. Esto es un poco la primera simplificación, ¿no? Para poder escribir un proyecto, sacarlo de la cabeza, utilizar este modelo problemático integrado como metodología, comprender que es una simplificación muy grande, pero poder terminar, ¿no? Redactando los objetivos de un proyecto, el alcance de un proyecto, las acciones que vamos a llevar adelante y las tareas que involucra cada una de estas acciones. Correlacionando esto con toda la información que tenemos disponible de ese proyecto, ¿no? Que nos permite, ¿no? Al narrar ese pizarrón, escribir nuestro diagnóstico. De esta manera, quería un poco compartir con ustedes esta metodología que nos propone el límite, ¿no? Vuelvo a esto que les decía al comienzo de esta teoría, que es el límite. Y el límite define lo que está adentro, lo que depende de nosotros, lo que vamos a hacer nosotros, como casa productora,
como equipo de trabajo, como los aportes que llevamos adelante, y lo que hacen los otros, los que aportan dinero, si es que no son coproductores, porque si son coproductores pasan a ser nosotros, ¿no? Depende de la planificación y el tamaño de lo que planifiquemos, ¿no? Hay veces que planificamos para acá y para allá, a pesar de que coproduzcamos, ¿no? Pero hay una planificación general que debe involucrar las dos cosas. Pero vamos a lo más simple, ¿no? El equipo de trabajo, el que va a llevar adelante la fabricación de este contenido, es el que define el límite, ¿no? Y eso, que el valor que tiene es que nos define la gobernabilidad, nos define lo que depende de nosotros, lo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. Y lo otro nos excede a nosotros y son responsabilidades que deben desarrollar otros, son decisiones que toman otros y que la toman en otro lugar. Entonces tengo ese límite, me aparece acá. Y entonces tengo que transformar esta matriz en una nueva matriz que se llama matriz DAFO y que habla de un corte en todo lo que favorece que el proyecto se realice y todo lo que obstaculiza, y en otro corte que es todo lo que depende de nosotros para que se pueda hacer y todo lo que depende de otros. Entonces, esta matriz, que es como una cruz, ¿no? Que me deja 4 cuadrados, tiene de un lado debilidades y del otro lado fortalezas. Adentro de mi límite son debilidades y fortalezas. Todo lo que favorece que el proyecto se haga y depende de mí es una fortaleza, y todo lo que obstaculiza o obstruye que el proyecto se lleve adelante del mejor modo posible y que dependía de mí, pero que no lo tengo, que no lo pude lograr, que todavía no ocurre, que no está disponible ahora, o de la manera más útil para el proyecto, es una debilidad. Y eso mismo, cuando no depende de mí y está afuera del límite, es una oportunidad si favorece y es una amenaza si obstaculiza, ¿no? Entonces esta matriz DAFO, debilidades y amenazas del lado de lo que obstruye, y fortalezas y oportunidades, por su sigla TAFO, es un poco una matriz de planificación que también me permite en una hoja, ¿no? En un afiche, en un pizarrón, tener una mirada rápida y lograr una síntesis, ¿no? De los principales elementos que me hacen fuerte para poder llevar adelante esta idea, de los principales elementos que me hacen débil colectivamente para llevar adelante esta idea, ¿no? De las principales oportunidades que puedo aprovechar y con las ventanas donde puedo ir a buscar financiamiento, los aliados que pueden estar interesados en involucrarse con el proyecto, y aquello contra lo que compito, aquello que hace que el proyecto pueda no encontrar su tiempo, su lugar, su momento, su tamaño, ¿no? Y entonces me aparece como una amenaza toda esa información. Bueno, de esta manera comparto con ustedes esta primera hora de contenidos en donde quería un poco contarles quién soy, contarles un poco la teoría con la que vamos a trabajar de proyecto, arrancar con esto de ir de la idea al proyecto. Todavía estamos ahí, empezar con la definición, el concepto de proyecto, invitarlos a esto que nos propone Anderegg, ¿no? Ezequiel Anderegg, que ha desarrollado mucho, vinculado a la educación, al trabajo social y popular, y que yo lo rescato como un teórico que podemos sacarle mucha información para esto, aunque su expertise no es la formulación de proyectos audiovisuales. Creo que nos puede ayudar mucho a repensar las maneras de formular proyectos audiovisuales. Hablamos del ciclo de los proyectos y hablamos finalmente de una primera metodología, que es la matriz del marco lógico, para hacer el diagnóstico, para hacer una primera formulación, para llevarlo al papel, a esta idea por primera vez, y de la matriz DAFO, ¿no? La matriz de debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y seguimos en la próxima.